Saludos amigos retrónicos, ¿cómo están todos? Me espero que bien, ojalá que hayan pasado unas muy bonitas fiestas navideñas y de Año Nuevo y también Día de Reyes, por supuesto, ¿no? Bien, por aquí, bueno, me complace muchísimo estar nuevamente por aquí. Eh, yo pasé también unas Navidades y una fin de año en familia, muy chévere, muy bien. Pero bueno, hace justamente una semana, pues se presentaron unas circunstancias bastante angustiantes e inciertas en mi país. Yo me encuentro en Caracas, Venezuela. Los que habréis visto noticias internacionales saben lo que pasó aquí en mi país. Y bueno, todavía estamos en una situación un poco incierta, ¿no? Pero bueno, eso no nos impide seguir adelante haciendo lo que nos gusta, como esto que vemos aquí, la electrónica, la restauración de radios, los experimentos, porque como digo yo, pues eso es algo así como un cable a tierra, ¿no? Todos sabemos lo que significa el cable a tierra. En esta circunstancia, bueno, hacemos una analogía porque el cable a tierra en este caso nos sirve para descargar las interferencias que suceden en nuestras vidas. Son interferencias a las cuales no controlamos y que bueno, nos suceden y de alguna manera pues tenemos que saber manejarlas y lidiar con ellas. Como por eso que digo que esto, el entretenimiento de la electrónica, en el caso mío y de muchos otros y otros entretenimientos, pues nos ayudan a llevar adelante las cosas. Bien, entrando en el tema, yo quiero enseñarles hoy un circuito muy interesante que vengo experimentando hace algunos días, eh, que consiste en lo que llamaríamos un variac electrónico. ¿Qué es un variac? Lo que trabajamos en esto y hacemos trabajo de electrónica y profesional o de manera eh, como un hobby. El variac es un elemento como este que ustedes ven aquí, bastante pesado, generalmente es bastante grande. Es un transformador de corriente alterna, por supuesto, pero con el que nos permite variar el voltaje, ¿verdad? Para hacer las pruebas que queramos hacer en nuestros circuitos. En nuestras radios antiguas, pues lo utilizamos como un método de prueba inicial antes de, digamos, de encender una radio. Pues conviene utilizar un variac para ir aumentando progresivamente el voltaje con el que alimentamos nuestra radio y evitar posibles daños. ¿Ok? Entonces, esto lo que estoy haciendo es un variac electrónico. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, realmente yo tengo el variac, pero mi espacio de laboratorio es muy pequeño. Y yo quiero algo más pequeño, reducido, que haga lo mismo, en el cual yo pueda hacer estas pruebas que quiero hacer inicialmente, ¿no? Bien, entonces este circuito consiste en básicamente pocos elementos, no son muchos. Consiste en un rectificador de onda completa, básicamente un transistor tipo MOSFET y un circuito integrado tipo 555, el archiconocido 555, ¿verdad? Como lo pueden ver aquí, este que ustedes ven aquí. También tenemos un acoplador óptico. Y esos elementos me van a permitir eh, ajustar la corriente alterna. Como van a ustedes ver aquí, voy a encender la fuente que tengo aquí. Me van a permitir ajustar la corriente alterna a voluntad de tal manera que yo puedo ajustar de manera precisa el voltaje que yo quiero que suministrar a la carga en este caso. La carga ahí, como pueden ver, tengo una lamparita que enciende de color verde y tengo también conectada esta radio. Entonces en este momento están llegando 113 voltios.
El máximo es 120 en mi caso. Como pueden ver aquí, tenemos la corriente alterna que todos conocemos. Y podemos bajar el voltaje al voltaje que yo quiera de manera progresiva. O sea, voltio por voltio prácticamente. ¿Ok? ¿Por qué sucede eso? Bueno, el corazón de todo esto, lo que produce esto es estos pulsos que se llaman PWM, traducido al español sería modulación de ancho de pulso. El circuito integrado que les enseñé antes es el que produce esos pulsos. Yo puedo a voluntad ajustar los pulsos o el ancho del pulso como yo quiera. Muy fino, menos fino, más grueso, ¿verdad? De esta manera, el circuito es capaz de poder recortar de la misma manera que se generan los pulsos. Los pulsos aparecen ahora aquí en la corriente alterna, cortándola en muchas partes. ¿Qué me permite eso? Me permite tener una precisión en el voltaje de corriente alterna que yo necesito. Dirán algunos de ustedes que conocen de electrónica y dicen, bueno, eso lo puedo hacer también con un triac. Bien, con un triac no se logra recortar de esta manera la corriente alterna. No es que no funcione, pero esta es una manera más precisa, ¿verdad?, de hacer los cortes, y el resultado del voltaje de salida es más ajustable, llamámoslo así, desde cero prácticamente, ¿verdad?, que me está dando un voltaje muy bajo hasta un máximo de 120 voltios. Otra de las particularidades que esto me permite es que he podido comprobar que no me produce ruidos en la radio. Ustedes la pueden ver ahí sonando. Y se escucha claramente. Yo puedo ajustar el voltaje como yo quiera. Y no se escuchan pulsos de los cortes de la corriente. Y eso es muy importante para lo que queremos utilizar un variac para hacer los ajustes o las pruebas iniciales en una radio que estemos probando o restaurando, sobre todo una radio de válvulas. Bien, entonces, como les vengo diciendo, esa es la manera como podemos ajustar la corriente alterna. Fíjense la onda aquí recortada y aquí en los anchos de pulso. Entonces, como les venía diciendo, esto va a ser un proyecto que voy a hacer. En este momento es un prototipo que está ya bastante adelantado, digamos así. El proyecto final, pues, va a ser que pongamos este circuito con una serie de elementos adicionales para poderlo utilizar como un instrumento, una herramienta que necesito en este laboratorio. Probablemente sea unido conjuntamente con la lámpara serie. O sea, todo en una sola unidad. Colocar la lámpara serie y el variac electrónico. ¿Ok? Porque ambas cosas se utilizan indistintamente o juntos para hacer las pruebas de una radio, un equipo que no estamos seguros si es conveniente encenderlo con todo el voltaje inicial. ¿Ok? Entonces, ese proyecto, pues, espero realizarlo muy pronto, y quería más o menos explicarles cómo lo logré. Bueno, el circuito que yo logré hacer aquí y probar que funciona perfectamente, yo lo logré hacer utilizando varios circuitos que encontré en internet. Obviamente esos varios circuitos pues no me daban el resultado que yo quería. Básicamente, bueno, el principal parte del circuito es este timer 555, como les conté antes. Este es el circuito que produce los pulsos PWM. Como pueden ver, este está hecho para controlar la velocidad de un motor de corriente continua. Es por lo que se conoce el circuito prácticamente. Pero en este caso nosotros vamos
controlar corriente alterna. Por lo tanto, también podríamos controlar la velocidad de un motor de corriente alterna. El 555 por sí solo no puede hacer eso, pero es parte de este circuito ya. El otro circuito es la incorporación de un MOSFET. Para eso utilizamos este circuito que vemos aquí. Aquí tenemos un MOSFET, ¿verdad? Tenemos un rectificador de onda completa y tenemos un optoacoplador o un optocoupler. Entonces la conexión es básicamente esta. Tenemos una carga conectada en serie al rectificador y un MOSFET conectado entre positivo y negativo del rectificador. Entonces el optocoupler recibe los pulsos. Dirá usted, ¿por qué el optocoupler? Bueno, el optocoupler es un aislador. En este caso nos aísla el circuito de alto voltaje con un circuito de bajo voltaje que es el generador de pulsos. Entonces los pulsos que recibe o va a recibir el MOSFET por medio del optocoupler, ¿verdad? Es el que nos va a controlar el switcheo o la conmutación que va a hacer el MOSFET para que nosotros podamos ver lo que sucede en la corriente alterna. Esto lo está haciendo el MOSFET, esta conmutación que vemos aquí, por medio de la generación de los pulsos PWM. ¿Okay? Entonces, bueno, en el caso de mi circuito, yo no utilicé esta fuente. En principio sí la utilicé, pero me di cuenta que tenía un problema, porque este circuito está diseñado para 220 voltios y yo estoy utilizando 120 voltios. Cuando el voltaje lo ajustaba a un nivel muy bajo, en este caso 10, 15 voltios, pues este circuito, que es una fuente básica, un regulador básico de 12 voltios, pues no me funcionaba, bajaba muy por debajo de los 12 voltios y no me permitía alimentar, vamos a decir, el optocoupler para que me mandara los pulsos al MOSFET. Por lo tanto, este circuito yo lo eliminé y decidí utilizar una fuente, en este caso, de 9 voltios, pero en el proyecto yo pienso utilizar una batería o una pila de 9 voltios común y corriente, porque en realidad el circuito consume tan poca corriente que la pila probablemente va a durar muchísimo tiempo. También podría incorporar una pila recargable, cualquiera de las dos maneras. Y me ahorro el circuito de alimentación, que funciona para 12 voltios en este caso, yo lo estoy haciendo para 9 voltios. ¿Qué otro circuito me sirvió de base? Vamos a ver aquí. Bueno, básicamente es el mismo, pero de otra forma, ¿no? Aquí estamos este circuito, como vemos, tenemos lo mismo. El rectificador, el MOSFET, y aquí tenemos un circuito alimentador que está utilizando el que diseñó este circuito y el optocoupler, ¿no? Creo que hay otro circuito más que me sirvió. Vamos a ver, no lo veo por aquí en este momento. No, este tampoco. Este circuito básicamente es lo mismo que el anterior, pero incorpora el 555. También un transistor que yo no utilicé, no necesité utilizarlo. En su lugar estoy usando el acoplador óptico, ¿ok? Para aislar los dos circuitos, el de bajo voltaje y el de alto voltaje. Eso es conveniente porque a la hora de cualquier inconveniente en el alto voltaje me puede dañar completamente el circuito de bajo voltaje. Y ese aislamiento también me da la ventaja de que se producen menos ruidos. ¿Okay? Comprobé eso, que con el optocoupler pues hay muchísimo menos ruido, sobre todo en las radios. Bueno, como pueden ver, entonces básicamente esa fue la forma como logré diseñar este circuito, que funciona muy bien. Como ven, aquí tenemos una radio funcionando. No quiero darle mucho volumen para que no puedan escuchar mi voz. Ahí estoy regulando, dándole cortes a la corriente alterna. Y no se produce ningún ruido en la radio, que eso es
la gran ventaja que queremos tener. ¿Ok? Aun cuando la radio no la vamos a utilizar con bajo voltaje, pero podemos trabajar sin los ruidos molestos que produciría un circuito, como por ejemplo el que se utiliza muy comúnmente con un triac. Este circuito me permite eso también, que tener muy poco ruido. Así que bueno, cuando el circuito ya se convierta en un proyecto, pues yo voy a dibujar el esquema de mi circuito y lo voy a compartir con todos ustedes en algún video que voy a hacer, y de tal manera que ustedes puedan realizar también este proyecto si les interesa, sobre todo los que quieren tener un variac en su laboratorio. Bueno, básicamente esto es todo lo que quería decirles y compartirles, por supuesto. Y nada, los que les haya gustado este circuito, este proyecto, pues básicamente colóquenme un like en el video si les gusta. A los que me siguen, a mis seguidores habituales, pues los saludo y le doy las gracias también. Por supuesto, también a los nuevos seguidores que van incorporándose a mi canal poco a poco, también les doy las gracias. Y bueno, el próximo proyecto probablemente no sea este. Creo que vamos a empezar con alguna radio, la restauración de alguna radio. Lo mantendré informados. Tal vez haga un short inicial para informarles de cuál es el proyecto siguiente. Y nada, bueno, muy agradecido con ustedes, que ojalá les haya gustado este video y hayan podido ver o aprender en algunos casos que lo que se puede hacer con simples circuitos electrónicos. ¿Ok? Bueno, amigos retrónicos, hasta la próxima, me despido.